¿Sabes cuáles son las 4 patas sobre las que se sostiene el podcasting? Ah, ¿no lo sabes? Bueno, pues descúbrelo a continuación. ¡Comenzamos! ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki y esto es un podcast, lo puedes llevar a todas partes, donde quieras. Y el propósito del mismo es que aprendas sobre podcasting y mejores todo lo que tengas que mejorar y puedas crecer con tu podcast y puedas vivir de tu podcast, así como lo hago yo. Así que ya lo sabes. Anunciarte o avisarte, mejor dicho, antes de comenzar con el tema, de que si quieres acceder al catálogo completo de los episodios de este podcast, puede que donde me estés escuchando solo veas los últimos 100 o 50 episodios, pero tenemos más de 300 episodios con acceso en abierto y sin costo alguno. Si quieres acceder al catálogo completo para aprender mucho más, ve a robertsasuke.com, mi página web, te lo dejo en la descripción del episodio, robertsasuke.com, te suscribes en la página, ¿no? Te suscribes, dejas tu correo y serás redireccionado al catálogo completo, pero también vas a recibir cada día un consejo, un truco o una técnica o una estrategia para mejorar tu podcast. Así que ya lo sabes, en robertsasuke.com tienes acceso a todo eso. Ok, vamos a dar inicio al tema central de este episodio, que lo he titulado Las 4 patas sobre las que se sostiene el podcasting o las 4 patas del podcasting. Estamos hablando de 4 cosas, 4 elementos que son parte de la estructura de este tremendo medio de comunicación llamado podcast. Ojo con esto, el podcast no es audio, el podcast no es un formato. El podcast no es una entrevista. El podcast no es una conversación entre dos personas que hablan de lo que les da la gana y pueden hablar sin guión. Todo eso se incluye en el podcast, pero de una manera organizada. Pero un podcast es mucho más que eso. Es más que un formato de audio. Es más que una conversación. Es más que si tiene guión, que si no tiene guión. Es más que, se habla siempre de temas de la actualidad. Mentira, algunos sí, eso está dentro, pero el podcast es mucho más que todo eso. Y es importante conocer entonces cuál es la estructura sobre la que se sostiene el podcast. Pues esa estructura tiene 4 patas y te las voy a describir a continuación. Esas patas son el formato, el género, la categoría. Es más, te lo voy a decir, déjame ver si ese fue el orden que yo... En el orden, mira. Género, formato. Categoría, sí. Género y plataforma. Repito, formato, categoría, género y plataformas con S. Esas son las 4 patas del podcast y te las voy a describir a continuación. ¿Qué es un formato? Un formato se refiere a la disposición o la presentación específica de algo, de un archivo, de un documento en nuestro caso, de un programa. Entonces, cuando hablamos de formato en podcast estamos hablando de los 2 principales que son o audio o video. Entonces, todo lo que se pueda decir en audio entra dentro del formato de audio del podcast. Si hay cosas que se pueden decir en video, entran dentro del formato de video, ¿ya? Que el video incluye audio, evidentemente, video con audio, audiovisual, pero esos son los 2 formatos principales en los que se presenta el contenido de un podcast, ¿ya?
El que se invente un día que un libro físico es un podcast tiene problemas mentales y el que lo crea es peor. Ya, porque el podcast hasta el momento tiene dos principales formatos, pero hay formatos secundarios en el podcast. ¿Qué? Sí, hay subformatos. ¿Cuáles son los subformatos? Bueno, el texto. Sí, se puede presentar contenido en texto en el podcast, claro que sí, con las transcripciones en tiempo real. Absolutamente, ya se puede. Sí, se puede poner transcripciones a un audio que se lea en un podcatcher, definitivamente. O sea que una persona sorda puede escuchar un podcast si tiene la transcripción, la tiene bien hecha, sincronizada y lo está reproduciendo en un reproductor que es compatible con la etiqueta de transcripción. Estoy hablando de aplicaciones nuevas del podcast. Sí, una persona sorda puede escuchar un podcast. Pero también está el formato de imagen, un subformato de imagen, como a través de diapositivas o de slideshow, es lo mismo. Yo puedo dividir los episodios en audio o video desde mi RSS feed en segmentos o capítulos llamados en inglés chapters y en cada capítulo agregar una imagen. ¿Cómo? Sí, es un subformato que hoy entra dentro del podcast. La imagen y el texto. Ya no solamente como complemento en las notas del episodio, que también. No. Dentro de la interacción en tiempo real y la reproducción en tiempo real del podcast, puedes poner transcripciones y puedes poner en los capítulos imágenes, transiciones. Entonces, que quede claro, la primera pata del podcast es el formato. Principales, evidentemente, formatos, audio y video. El más popular en el podcast en abierto, esto lo dije en otros episodios, en el podcast en abierto es el audio. Es el audio. La segunda pata sobre la que se sostiene el podcast, vamos a usar el beep. Sí, pues ya lo tenemos. El género, no, la categoría. No importa el orden realmente, es lo mismo. La categoría. La categoría tiene que, se parece un poco al género, pero no es lo mismo. La categoría se utiliza en el podcast para agrupar programas que tienen temáticas comunes. Temáticas comunes. Un símil de categoría es temática. Entonces, en el podcast hay temáticas que están bien definidas, con nombres claros. Está artes, está historia, está true crime, que es una categoría que se agregó hace pocos años. Está deportes o noticias, está salud y forma física, está producciones cinematográficas y televisión. Esas son temáticas en las que se agrupan los podcasts. Bueno, Robert, y entonces los podcasts que hablan de todo un poco, ¿tienen un problema? ¿Tienen un problema? Es muy común en mi país, digo en mi país porque yo tengo un directorio de podcast dominicano y cometen el error porque en el mismo directorio que yo tengo, en el formulario de acceso o de admisión, yo pregunto la categoría y hay podcasts que están en todas las categorías. Ellos se ponen en todas. Sociedad y cultura, ocio, comedia, pero es de comedia no, pero es de ocio tampoco, pero es de sociedad y cultura tampoco. ¿Y de qué? De todo un poco. El problema es que un podcast que está mal categorizado es un podcast que cómo llega a un nicho. Es un desorden. ¿Ya? Entonces, si dentro de la estructura del podcast hay una agrupación que se llama categoría, que son donde se dividen en temáticas, lo ideal, lo mejor es para posicionar y destacar un podcast, es meterlo en la categoría correspondiente. Imagínate lo incómodo que sería, para ponerte el símil, de que tú estés en Netflix, en la sección de comedia, en la sección de comedia y te encuentres con una película de suspenso. Y tú comienzas a verlo y tú dices, pero esto no es de comedia. ¿Y qué buscas? ¿Verdad que es incómodo? Pero esto no debería estar en la categoría de comedia. Esto está mal categorizado. ¿Va a afectar o no va a afectar el posicionamiento de esa película? Claro, porque si tú recomiendas esa película, la película se llama tal, o no me acuerdo cómo se llama, pero es de suspenso, búscala en la categoría. La gente no la va a encontrar porque está en la de comedia. Entonces, si con el podcasting nacieron las categorías como parte de sus estructuras,
Aunque eso es material para otro tema, pero el podcast tiene que estar en la categoría correspondiente, en la principal. Que tú puedes agregarlo en todas las que quieras y en subcategorías, sí, pero afecta el posicionamiento. Bueno, pero ese es otro tema. Vamos con la tercera pata del podcasting, que es el género. El género, así como se usa en el arte, en la literatura, en el cine, en la música, el género se refiere a la clasificación que se utiliza para definir y agrupar programas o podcasts similares en sus características o en su estilo, ya sea su estilo narrativo, su estilo formal. Entonces, en el podcast existe género. Hay personas que deciden grabar solas. Bueno, ese género se llama solo o monólogo. ¿Ya? Hay otro nombre, creo, por ahí, no recuerdo. Hay personas que se reúnen a conversar. Eso en inglés, ese género se llama el round table, mesa redonda. Hay podcaster que su podcast lo que hace es entrevistar. Ese género se llama de entrevista. Hay podcasts que tienen una voz en off, que tienen un diseño de sonido, que van narrando una historia, que entra una voz, que sale otra. Eso se llama narrativo. Pero si se hace con fines periodísticos, narrativo periodístico. ¿Ya? Pero ¿y qué pasa con las canciones de artistas independientes que ponen su producción a través de un RSS feed? Ese género se llama música. Y así el podcast tiene diversos géneros, estilos para presentar un contenido y se agrupan de manera similar. Así, mira, stand-up, me imagino que habrá uno de stand-up parecido al monólogo, quizás. El género de ficción, no ficción, probablemente, ese no lo conozco, pero generalmente en el podcast género tiene que ver en el estilo en que se presenta el contenido. Solo, con otros, entrevistando, contando, el narrativo periodístico, el audiolibro. El audiolibro es un género en el podcast. La música como canciones, no un locutor presentando canciones, no, canciones puras y duras. Esos son los géneros. Tercera pata sobre la que se sostiene el podcast. Esto es importante que lo asimilemos, porque de verdad hay gente que el podcast es un medio tan libre que es un desorden. Tan libre que no tiene clasificaciones, que no tiene formato, que no tiene género. Entonces yo voy a hacer un podcast un día de entrevista, otro día. Sí, tú puedes hacer lo que tú quieras. Eso es cierto. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu podcast. Pero hay una estructura sobre la que se sostiene donde tú tienes que encajar el podcast, quieras o no. Entonces, si tu podcast es de entrevista y la gente se identifica con entrevista y de repente tú empiezas a cambiar a mesa redonda o un día hablo solo, ¿hay gente que se va a identificar con eso? Seguro que sí. Seguro que sí. Pero hay gente que le gustan los podcasts de un género en particular. Y para eso existen los géneros. A mí me gusta escuchar a una gente hablando sola. Por ejemplo, en Te Invito a un Café, el año pasado, cuando yo hice mi encuesta habitual, yo pregunté si la gente quería que yo hiciera entrevistas, si narrara cosas, y me dijeron que no, que querían que yo hablara solo. Bueno, ese es el género que yo les gusta de Te Invito a un Café. Listo. ¿Y qué hago yo? Darle lo que quieren. Porque yo trabajo para mi audiencia. Ese es el género. Y la cuarta pata sobre la que se sostiene la megaestructura del podcast en abierto, fíjate que hablo del podcast en abierto, no del podcast en YouTube, son las plataformas abiertas. Plataformas abiertas. O sea, una plataforma es una infraestructura, un sistema que permite, en el caso del podcast, la distribución, la interacción con el contenido del podcast. ¿Ya? Entonces, tenemos plataformas que leen el RSS feed de los podcasts y amplifican o colocan ciertas informaciones de manera organizada. Aquí va la portada, debajo te pongo un reproductor donde se va a escuchar el audio. Si tiene una transcripción, te pongo un icono de transcripción que se puede prender o apagar.
Si quieres aumentar la velocidad, si quieres que se vean las notas del programa donde se verían, si quieres tener las transiciones en los capítulos como se verían, si vas a recibir satoshis o tienes las etiquetas de funding, donde se vería, y todo lo que tú puedes ver en un reproductor de podcast es una interpretación visual de la información que se lee en el RSS feed. Y eso lo hacen las plataformas abiertas. En general, las plataformas abiertas en general. Sin plataformas abiertas no hubiese podcasting en abierto. Cada quien tuviese su podcast en su página web. Entonces es parte del podcasting, es parte estructural, básico, fundamental que hayan plataformas en abierto. ¿Ya? Bueno, pero y entonces el podcast en YouTube. En YouTube hay capítulos, hay transcripciones. Sí, pero todo eso lo maneja YouTube como le da la gana. ¿Ya? Como le da la gana. Y controla como le da la gana. Entonces, incluso, fíjate que en YouTube, podcast es una categoría dentro de las temáticas que tiene YouTube. Pero en el podcast en abierto hay tantas categorías como hay en YouTube. Entonces, el podcast en abierto es como si fuese un YouTube enorme, donde convive el audio y el video de manera abierta y libre, sin algoritmo, sin restricción. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay una compañía detrás de la estructura del podcast en abierto. No lo hay. Entonces, la gente se identifica con YouTube porque ha invertido millones en posicionarse y todo muy bien, pero el podcast en abierto, como no tiene una marca, una empresa detrás, entonces la gente cree que todo lo que está en internet tiene que tener detrás una mega empresa. Y no. Hay cosas que funcionan sin que haya una empresa. Por ejemplo, que pueden haber varias empresas, claro que sí. Por ejemplo, el correo electrónico. ¿Quién es el dueño del correo electrónico? Tú puedes decir Google, ¿no? No es Google. Google ofrece servicios de correo electrónico. Tampoco es Yahoo, tampoco es, qué sé yo, lo que existe ahora, Outlook. No. El correo es un protocolo, es una estructura de comunicación que se distribuye en diferentes plataformas y que diferentes compañías dan ese servicio. Pero la tecnología que hay detrás permite que sea abierto. Abierto. El podcast también. El podcast en abierto no necesita de una compañía. Sí necesita de plataformas abiertas. Pero esa plataforma, yo puedo crear una plataforma de reproducción y difusión de podcast. Cualquier persona puede crear un reproductor de podcast. Cualquier persona. Y eso es lo bonito de este movimiento. Entonces ahí lo tienes. Para resumir, las 4 patas del podcast: formato, categoría, géneros, o todo en plural: formatos, categorías, géneros y plataformas abiertas. ¿Ya? Sin alguna cosa de esa, ¿el podcast puede funcionar? No lo sé. Pero la verdad es que no hay un solo reproductor de podcast, directorio de podcast, podcaster, que no tenga estas 4 cosas. Que no admita formatos, que no admita géneros, que está evidentemente dentro del formato mismo, dentro del audio, dentro del programa o video, que no admita categorías o temáticas. Todos los reproductores agrupan los podcasts en categorías, todos. Entonces, ¿eso es parte intrínseca del podcast o no? ¿Qué piensas tú al respecto? Espero haberte dado un poquito más de claridad sobre este tema. Es importante que puedas comprender esto no solo por ti, para mejorar tu podcast, para tener claro dónde encaja tu podcast, cuál es el género de tu podcast, que puede ser mixto, claro que sí, pero cada podcast es muy particular, sino también para que puedas educar a la audiencia tuya sobre lo que es esto de verdad del podcast en abierto y no lo que anda la gente diciendo por ahí que es un podcast. Así que espero que te haya sido de mucha utilidad.
Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al Podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.